Good morning, students. Buenos días. Vamos a esperar un momentito a que nuestros compañeros vayan ingresando, ¿vale? Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. Vamos a esperar un momentito. Por favor, les pido solamente que tengan a la mano su lista de verbos, por favor, y su libretita, porque vamos a hacer una actividad con esa lista de verbos y vamos a anotar una poquita información nada más el día de hoy, ¿vale? Si podemos prender cámara, mucho mejor, chicos. Esperemos un momento a nuestros compañeros. Profe, yo no puedo prender mi cámara. ¿Cómo crees, Zaira? ¿A qué se debe que no puedes prender tu camarita? Es que estoy en el trabajo de mis papás y aquí el internet no es muy bueno, entonces estoy con datos. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Qué buen meme para teachers. Muy bien, muy bien. Esperemos que se vayan uniendo los demás. Ok, chicos, vamos a comenzar. Somos muy poquitos. He estado percatando de eso. ¿Se han estado conectando así las otras clases? Creo que no. Ok, voy a checar eso. Ok, chicos, vamos a comenzar entonces. No, permítanme tantito. Esto no es. Esta es la lista de verbos, pero primeramente vamos a iniciar con esto. Ok, chicas, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a hacer primeramente una lectura, ¿vale, chicos? ¿Qué necesito que hagamos? Por favor, solamente por el momento necesito que pongan muchísima atención a la lectura. Yo voy a leer toda esta lectura, ¿vale? Y ustedes, por favor, nada más escuchen y traten de entender de qué está hablando, ¿vale? Solamente les voy a poner el contexto. La lectura se llama filmmaking, cómo hacen las películas, ¿vale? Así de fácil. Ahora, voy a comenzar, chicos. Nos dice, in the 1920s, new technology allowed filmmakers to attach to each film a soundtrack of speech, music, and sound, effects synchronized with the action on the screen. These sound films were initially distinguished by calling them talking pictures or talkies. The next major step in the development of cinema was the introduction of color. While the addition of sound to film revolutionized the medium, quickly driving out silent movies, color was adopted more gradually. The public was relatively indifferent to color photography as opposed to black and white. But as color processes improved and became as affordable as black and white film,
more and more movies were filmed in color after the end of World War II, as the industry in America came to view color as essential to attracting audiences in its competition with television, which remained a black and white medium until the mid-60s. By the end of the 1960s, color has become the norm for filmmakers. ¿Vale? Este es un pequeño artículo sobre cómo se fue revolucionando esta parte del hecho del filmmaking, ¿vale? ¿Qué es el filmmaking? Los creadores de películas, cómo se fue revolucionando toda esta parte de las películas. Ahora nos dice, ¿vale? En el primer párrafo, chicos, nos dice, in the 90s, 20s, new technology allowed filmmakers to attach to each film a soundtrack of speech, music, and sound, ¿vale? En este primer párrafo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿qué podemos entender? ¿Qué rescatamos? En 1920, la nueva tecnología que permitió. Adelante. Darle sonido y color bueno, más que nada sonido, ¿no? A las películas. Ok, muy bien. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la década de los 20, chicos, estamos hablando de esta parte de que las películas solamente eran grabadas tanto en blanco y negro y sin sonido. No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver ese tipo de películas, ¿vale? Que obviamente ya son muy viejitas, pero solamente existían los movimientos, ¿vale? No existían gestos, no existían articulaciones vocales y sobre todo no existía música, ¿no? Entonces, en 1920, con la llegada nueva de la tecnología, los productores de cine pudieron filmar con soundtracks. ¿Qué es soundtrack, chicos? Las canciones de las películas, ¿no? Dentro de los discos musicales, un soundtrack es como la canción principal, ¿no? Y el soundtrack, ¿mande? ¿La pista? Exactamente, la pista, exactamente. Pudieron grabar con pistas musicales, con efectos de sonidos sincronizados a la pantalla. Estos sonidos fueron inicialmente distinguidos o llamados por fotos hablantes, ¿vale? O talkies, que sería lo hablante. Como fue algo revolucionario el decir, órale, imagínate, mira, estamos en blanco y negro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte es, por ejemplo, la gente no entendía, ¿no? No entendía esta parte del reconocer, decir, wow, ¿cómo puede ser posible que esté en blanco y negro y no esté en esta parte, por ejemplo, gesticulando, ¿no? Por ejemplo, ya me cambié el fondo y nada más voy a hacer esto, no voy a hacer los gestos. Ujú. Y lo que hacían en las películas era eso, nada más, ¿no? Se existía la trama, estaban actuando lo que pasaba. Llega el sonido, entonces como tú estabas acostumbrado solamente a ver la imagen moverse, ahora estás hablando, estás gesticulando, decían, wow, ahora la imagen se mueve y habla. Y hasta hay sonidos, ¿no? ¡Pum! Cayó el trueno y ¡pum! Los balazos, ¿no? Estamos hablando de esta parte. Ahora, en la segunda parte, chicos, dice, the next major step in the development of cinema was the introduction of color, while the addition of sound to film revolutionized the medium, quickly driving out silent movies. Color was adopted more gradually. En este segundo párrafo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les suena? ¿Qué les da a entender? El siguiente paso revolucionario fue la introducción del color a las películas. Y aquí está, la introducción al color. Obviamente los colores eran nítidos, eran muy chillones, así como lo estás viendo. El mayor paso sobre el desarrollo del cinema fue la introducción al color. Obviamente la introducción al color fue algo que igual cambió totalmente. ¿Cómo pasé, por ejemplo, yo de blanco y negro a este filtro? Y nos dice, mientras que la adición del sonido fue algo revolucionario, porque imagínate, Pablo estaba tranquilamente en su casa comiéndose unas palomitas viendo una película, ¿no? En blanco y negro, no había sonido, y Pablo, wow, buena película.
Pero ¿qué crees? Después Pablo descubrió una película donde el actor hablaba. Y Pablo así como, caray, ¿a poco hablan, no? Y después Pablo también dentro de un mes vio que ya tenían color. Caray, ¿a poco tan rápido? Fue algo revolucionario, chicos, ¿vale? Ahora, rápidamente, las películas tomaron el color gradualmente, ¿vale? Obviamente no era perfecto, por ejemplo, los colores eran muy chillones como ahorita. Se ve un fondo, un amarillo verdoso, los tonos de piel todavía no contrastaban, pero para esa época fue un avance enorme, ¿vale? Ahora, después de esto, después de que se publicara rápidamente toda esta parte de los colores, comenzó lo siguiente. The public was relatively indifferent to color photography as opposed to black and white, but as color processes improved and became as affordable as black and white film, more and more movies were filmed in color after the end of World War II. As the industry in America came to view color as essential to attracting audiences in its competition with television, which remained a black and white medium until the mid-60s. By the end of the 1960s, color had become the normal for filmmakers. Cuando se publica más que nada esta indiferencia, los fotógrafos dan esta indiferencia, son opuestos al decir, no, es que todo era blanco y negro. Obviamente, como todo, ¿no? Hay cambios, muchas personas se adaptan, otras no. Y muchas, al momento de no adaptarse, pelean, ¿no? No es que es esto, no es que el otro, bla, 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 bla. Ahora, mientras que el color se procesaba, muchas veces lo que era el blanco y negro se fue perdiendo y se comenzó a filmar en color a los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y la industria americana convirtió el color en algo esencial. ¿Para qué? Para atraer audiencia. Imagínate, te comentaba, ¿no? Lo que es Pablo, Zaira y Santiago estaban viendo una película. La película estaba en blanco y negro, no tenía sonido. Cuando ven que tiene ahora sonido, wow, me interesó. Cuando veo que ya tiene color, wow, me interesa más. Pasa lo mismo aquí, ya en nuestra actualidad. Sale algo que es revolucionario, por ejemplo, y todos lo queremos tener. Por ejemplo, Siri. Ahorita ya los smart technology, la tecnología smart. Siri la conectas dentro de tu casa, hasta la puedes adaptar a tu electricidad. Hey Siri, apaga la luz, ¿no? Y pum, se apaga. Hey Siri, haz esto. Es tecnología en esta parte, por ejemplo, que nos llama la atención. En ese entonces, en esos años, obviamente, la introducción al color fue algo que cambió totalmente la industria y los americanos, ya saben, los americanos siempre dieron esta parte de darlo como un atractivo para la audiencia. Por lo tanto, hicieron literalmente una competición con la televisión. Las películas y la televisión era como una pelea de medios. Las películas adoptaban color, entonces la televisión también, para llamar la atención. Y empieza como esta pequeña pelea, ¿no? Ahora, cuando ya nos, a finales de los 60, el color blanco y negro pues ya queda atrás en el olvido. Y a finales ya de los 60, ya casi al terminar lo que es los 60, comenzamos con la época del color. Cuando ya el color se vuelve algo normal para los productores de cine. Ahora, tú me vas a decir, teacher, ¿y esto qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo estamos viendo? Primeramente, estamos hablando de color y estamos haciendo una revista. En la revista yo te comentaba, no tienes que atascarlo de color, no tienes que poner muchos colores. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, imagínate, si tú el fondo lo haces muy colorido, obviamente las letras se van a perder. ¿Te das cuenta de la importancia del color? Dentro de las revistas pasa lo mismo. ¿Qué pasa si en una revista colocas muchos colores? Se pierde la atención de la lectura. Por eso con ustedes, chicos, hoy es importante yo recordarles esta parte. Que cuando estamos hablando de toda esta cuestión, por ejemplo, de medios de comunicación, en este caso una revista virtual, los fondos siempre tienen que ser tanto un poco opacos, pero tampoco muy nítidos. Igual la información se tiene que ver clara, el tipo de letra se tiene que ver muy bien. Por ejemplo, si tú vas a utilizar letra cursiva, no la utilices en el texto.
porque mucha gente no lo va a entender. Utilízala solamente en el título, ¿no? Y ya lo demás utiliza una letra más o menos que sea visible. Imagínate que toda esta información estuviera en letra cursiva. Hay muchas letras que todavía no distinguimos o que se escriben diferente. Entonces tú vas a decir, ay, teacher, es que no le entiendo. Yo también te diría, ¿qué creen, chicos? No le entiendo, ¿no? Tenemos que también hacer ese contraste. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy o por qué estamos en esta clase, no? Vamos a ver la diferencia de los verbos. Por eso tú tienes tu lista de verbos. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Te das cuenta que esta lectura está sucediendo totalmente en el pasado? Que a eso es a lo que vamos. El pasado con los verbos, chicos. Ya vimos obviamente la estructura gramatical, pero ahora te voy a explicar la diferencia en cómo, cuándo utilizar tu verbo regular y cómo y cuándo utilizar tu verbo irregular, chicos. Esto anótenlo, váyanlo anotando en su libreta, por favor. No es mucho lo que vamos a anotar, entonces no se me preocupen, ¿vale? Solamente son 5 hojas completas, 5 párrafos completos, entonces no se preocupen. Difference between regular and irregular verbs, ¿vale? Primeramente, chicos, regular verbs. ¿Quién me puede decir cuál es la característica principal de esos verbos regulares, chicos? ¿Quién se acuerda o quién ya los conoce? Son fáciles de conjugar, creo. Sí, son fáciles de conjugar. ¿Por qué? ¿Por qué son fáciles de conjugar? Porque Creo que porque solo están en un tiempo, ¿no? no, todos están en diferentes tiempos, pero aquí va la característica principal. Those verbs always are going to end in ed ending when they pass to simple past and past participle, ¿vale? Participle, exactly. Así como lo comentaba su compañero, estos verbos son los más fáciles de conjugar y son los más fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos los verbos regulares siempre van a tener la terminación ed cuando están en pasado simple y en pasado participio. Nosotros tenemos 3 categorías de verbos en tu lista normal, ¿vale? Porque tenemos más. Tenemos el presente simple, como se le llama present. En muchas listas de verbos las vas a encontrar como forma base o como infinitivo, ¿vale? Ahorita te voy a explicar qué es el infinitivo. Después, la segunda columna que siempre te va a aparecer es el pasado simple, simple past. Y la tercera columna que siempre va a estar en una lista de verbos es el past participle, ¿vale? Los verbos en forma base, en su mayoría siempre van a venir en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo, chicos? Cuando siempre empiezan con esta palabra, to. En este caso se pronuncia como tú. Por ejemplo, to work, to dance, to carry. ¿Vale? Ahora, cuando tú estés utilizando oraciones en presente, chicos, tienes que quitarle ese tú, ¿vale? No puedes decir, por ejemplo, I to work today. Aquí yo quiero tratar de decir yo trabajo hoy. Vas a utilizar el verbo en presente y en tu lista de verbos te va a aparecer ese tú. Lo tienes que quitar, ¿vale? No lo puedes colocar. Solamente vas a colocar, por ejemplo, I work today. Yo trabajo el día de hoy, ¿vale? Esa sería una oración en presente. Ahora, en pasado, ve la diferencia. Por ejemplo, el verbo work en pasado es el verbo worked. Dance es el verbo dance y carry es el verbo carried. ¿Cuál es la diferencia? Todos, absolutamente todos, terminan en ed.
No hay ninguno que no termine en ed, hablando de verbos regulares. Y por ejemplo, tu oración que dice I work today, yo trabajo hoy, la voy a poner a pasado. Yo trabajé ayer. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Esa es la diferencia primeramente de un verbo regular. Todos van a terminar solamente en ed, en pasado y en pasado participio. En presente no les pasa absolutamente nada. Solamente es en pasado y en pasado participio. Ahora, el pasado participio, chicos, ahorita tú no lo vas a utilizar, entonces ni le hagas caso. No lo vas a utilizar ahorita, porque esa es otra estructura llamada presente perfecto. Pero la vamos a ver mucho después, ¿vale? Ahorita las que tú solamente vas a utilizar es el presente y tu pasado simple, nada más, ¿vale? Vayan copiando, por ejemplo, todo esto, chicos. De todos modos, ya le tomé un screenshot, ¿vale? Y ahorita las voy a subir a el Classroom. Solamente les voy a subir la lectura y lo que es esta parte de las screenshots, ¿vale? Váyanlo copiando, por favor. Ahora, la gran ventaja de esta parte de los verbos regulares, que son los verbos más fáciles de aprender. ¿Por qué? Porque si tú conoces, dices, es verbo regular, ya sé que siempre va a terminar en ed, ¿vale? Worked, danced, carried, walked, ¿qué otro más? Washed, cleaned, y ya no me acuerdo de más. Es bien raro porque siempre que quiero hablar de verbos, nunca me acuerdo de más. Pero bueno. Entonces, date cuenta que aquí dentro de los verbos regulares estamos hablando de esta parte de que siempre, 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 siempre van a terminar en ed cuando estamos hablando de pasado y pasado participio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? No, pues, No. Ahora, ¿cuál será el verbo irregular, chicos? Si mi verbo regular no cambia y solamente le agregas ed, ¿qué le pasará a los verbos irregulares? tiene cambios, ¿no? Más radicales al final de la oración. Bueno, como en el, ¿cómo se llama? Paradigma, ¿no? ¿Ok? Sí y no, ¿vale? Los verbos irregulares, those verbs are going to change, but sometimes you will use verbs that aren't gonna change. Así como lo dice su compañero, son verbos que van a cambiar radicalmente, algunos sí, pero ¿qué crees? Hay otros que no se van a modificar. Así es decir, teacher, entonces ¿para qué me dice que todos se cambian? Existen excepciones. Por ejemplo, ahora voy a colocar el verbo fly, el verbo could, no, vamos a utilizar otro, el verbo bet y el verbo sell. Fly, volar, bet, apostar, sell, vender. Ahora, yo voy a utilizar estas oraciones, ¿vale? My mother bets in the casino. Mi mamá apuesta, en el casino. Está en presente y recuerden que cuando un verbo está al lado de una tercera persona se le agrega una S. ¿Pero qué crees? Permíteme tantito. Por ejemplo, el verbo fly en presente es fly. En pasado es flew. Y en pasado participio es flown. Bet en presente, en pasado bet y en pasado participio bet.
Sell en presente, sold en pasado, sold en pasado participio. Por ejemplo, te das cuenta que fly, el verbo volar, en los 3 tiempos cambió totalmente. Se le agregaron algunas palabras, se quitaron otras. Pero ¿qué le pasó a bet? El verbo apostar. Bet no cambió ni en presente, ni en pasado participio. Sell sí cambió y en pasado participio son lo mismo. Pero ¿qué le pasó a bet? Bet no cambió. ¿Por qué? Porque existen verbos que no cambian. Y en la lista de verbos ahorita lo vamos a ver. Existen varios verbos que no cambian. Pero aquí viene lo difícil. ¿Te das cuenta que los otros verbos podemos identificar cuando hablamos entonces de un presente o un pasado? Pero ¿qué va a pasar con el verbo bet? ¿Cómo voy a saber si está en presente o en pasado? No tiene diferencia. Por ejemplo, la oración, mi mamá apuesta en el casino. ¿Cómo la voy a utilizar en pasado? My mother bet in the casino. Lo único que le quité, te das cuenta, es la S al verbo. ¿Por qué? Porque en presente, recuerda que le puedes colocar la S, porque estás hablando de una tercera persona, pero en pasado ya no lo puedes hacer. Esa sería, por ejemplo, una manera de identificar cuando estás hablando de presente a pasado. Pero ahora, imagínate que no tienes una tercera persona y solamente tienes, por ejemplo, nosotros apostamos $20 y nosotros apostamos $20. ¿Cuál de esas dos oraciones, chicos, es la presente y cuál es la pasada? Quien me diga cuál es la presente y cuál es la pasada, les voy a regalar 7 puntos en el examen. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es? Y la 2, ¿cuál es? Como tenemos que saber cuál está en presente y cuál está en pasado. Ujú. Pero solo También de está en una presente, razón. ¿no? A ver, espérenme. A ver, Ah, díganme primero, a ver, ¿quién me había dicho que la 1 que qué? ¿La 1 está en presente? Ajá. ¿Y la 2? Pasado. También. No. Por ejemplo, Todos están en presente, Pasado, ¿no? ¿y cómo sé que está en pasado? pero las dos están en presente, ¿no? ¿Y cómo sé que las dos están en presente? Si mi verbo bet está en presente, en pasado y en pasado participio. Ah, no, están en pasado porque no tienen la S. Ah, no, pero acuérdate, we no es tercera persona, por eso no utilizamos la S. Recuerda que la S solamente se va a utilizar con los pronombres he, con she y con it, solamente, pero con los demás no. Entonces aquí no podemos utilizar la S. ¿Cómo sabré cuál está en presente y cuál está en pasado? ¿Qué crees? Ni yo sé. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando estás utilizando este tipo de verbos te puedes llegar a confundir. ¿Qué necesitas hacer para poder diferenciarlos? Por ejemplo, puedes utilizar lo que se le llaman expresiones del tiempo. Adelante, Zaira. Creo que tienes tu micrófono prendido. Creo que no. Aquí, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Podemos agregar algo llamado expresión del tiempo. Por ejemplo, right now significa ahora mismo. Sé que esta oración ahora sí está en presente, porque mi expresión del tiempo me lo indica. We bet $20 right now. Nosotros apostamos $20 ahorita. Sencillo, está en presente. El right now significa ahora mismo. O sea, sí, presente. Pero si yo digo, we bet $20 days ago, nosotros apostamos $20 días atrás. Aquí ya sé que mi oración está en ¿qué? En pasado. ¿Por qué? Porque días atrás es una expresión del tiempo en pasado.
Aquí tenemos que tener mucho cuidado, chicos. Lo que son los verbos irregulares, y más cuando son verbos que no cambian, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez nos podamos confundir. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en estas oraciones? ¿Vale? En estas oraciones, sí hay una diferencia de cuál es el presente y cuál es el pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el verbo bet está en tercera persona. Entonces, obviamente sé que cuando está en tercera persona es un presente. Y aquí sé que está en pasado porque no tiene una S, entonces ya sé que es un pasado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otro tipo de pronombre personal? En este caso, por ejemplo, nosotros. Tenemos que utilizar alguna expresión del tiempo, chicos. Estas expresiones del tiempo literalmente nos pueden salvar casi la vida. ¿Por qué? Porque estas son las que te indican cuando hablas de presente, cuando hablas de pasado o cuando hablas de futuro. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí entendieron más o menos lo que les acabo de decir o los confundí? Adelante, Eric. Entonces, para saber cuando utilizas una en tercera persona para pi, ¿Cómo? Para saber una tercera persona de qué. ah, cuando utilizas bit en terceras personas tienes que tener alguna expresión para saber si es pasado o presente, ¿no? Por ejemplo, cuando ya te utilizas una tercera persona ya no es tan necesario, porque te das cuenta, por ejemplo, que el bits ya está en tercera persona, tienes la S. Entonces ya no va a ser tan necesario. ¿Puedes utilizarla? Claro que la puedes utilizar. Puedes decir, my mother bets in the casino today. Mi mamá apostó en el casino el día de hoy. Ya sé que es presente. Y puedes decir, my mother bet in the casino yesterday. Mi mamá apostó en el casino ayer. También lo puedes utilizar. ¿Sí respondo a tu duda? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Va. Rápidamente. Vámonos con nuestra lista de verbos, chicos, ¿vale? Si se acaba la sesión, no se preocupen, ¿vale? Nos volvemos a conectar. Faltan 6 minutitos. Sí, nos da tiempo, yo creo. De todos modos, nos vamos a volver a conectar, ¿vale? Ahora, ya ves la lista de los verbos irregulares. Ve, aquí tengo, por ejemplo, mi infinitivo, que recuerda que es esta parte de nuestro presente. Y, por ejemplo, está arise, awake, el verbo to be en presente, am, is, are, bear, be, become, begin, etc. Tengo mi pasado participio. Perdón, mi pasado simple. Y te das cuenta, por ejemplo, voy a hacerle zoom. Date cuenta, aquí este primer verbo se escribe como arise, pero se pronuncia arise. Y te das cuenta que en el pasado solamente le quitaste esa I y se la cambiaste por una O. Ahora dices arose, en el correcta pronunciación, arose, ¿vale? Como si dijeras arroz, pero en gringo, arose, ¿vale? Y, por ejemplo, en pasado participio, otra vez es como arise, pero con N, arisen. Correcta pronunciación, arisen. Y, por ejemplo, aquí tienes el significado, ¿no? Surgir o levantarse. Surgir, por ejemplo, cuando el sol está subiendo o algo está subiendo, ¿vale? Ahora, date cuenta, los verbos irregulares cambian totalmente. Algunos solamente van a cambiar de palabras, otros solamente se les quita o agregamos palabras. Hay otros, por ejemplo, que sí, literal, cambian muchísimo. Por ejemplo, el verbo buy es B-U-Y, buy. En pasado, bought. Y en pasado participio, bought. Te das cuenta que sí cambia un poquito drástico, ¿vale? Ahí, por ejemplo, el verbo comprar, que es el verbo buy, cambia un poquito drástico. Y te das cuenta, todos estos verbos están cambiando. Todos, absolutamente todos. Mientras que los verbos regulares, chicos, veamos rápidamente. Aquí están, regular verbs. Por ejemplo, date cuenta, todos estos verbos están terminando en ¿qué? En ed. Ed, 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 ed. Ahora, ¿qué significan esas diagonales con la I, con la D? Zaira, ¿tú cómo pronunciarías el verbo accept en pasado? ¿Cómo dirías este verbo? El segundo, Ajá.
Ay, no sé, ay, me da pena. No, sin pena, sin pena. Acepté. Exactamente. Accepted. Por ejemplo, Eric, ¿cómo dirías el verbo count en pasado? Counted. Counted. Muy bien. Santiago. Sí, sí, Santiago. ¿Cómo diríamos el verbo date en pasado? Dated. Dated, exactamente. Magali, ¿cómo dirías el verbo end, que es terminar en pasado? Expected. Muy bien, expected, muy bien. Que ese es el que sigue. Eric, ¿cómo diríamos el verbo end Ended. en pasado? Ended. Esas diagonales con la I y con la D te están indicando que la correcta pronunciación es tal cual se ve. Accepted, counted, dated, ended, expected, intended, needed, planted, pointed, etc. Estos verbos que te están apareciendo aquí, chicos, solamente estos que tienen entre las diagonales la I y la D, se pronuncian tal cual se escriben. Planted, repeated, resisted, started. Todos estos se pronuncian tal cual. Qué fácil, ¿no? Pero ¿qué crees? Por ejemplo, estos verbos que terminan con T, su sonido es de. Adelante, Eric. Asked. Por ejemplo, aquí, este de ask en pasado, tú lo pronunciarías como asked, cooked, pero como tal, la correcta pronunciación de un americano sería ask en presente, en pasado, asked, asked, el k, el sonido de la K al final y juntas la T. Esa ED se pronuncia como una T. Juntas como tal como tus dientes, así, y vas a pegar la lengua, como si la estuvieras pegando así de asked, cooked, tensed, dressed. A eso se le llama fonética dentro de la parte del inglés, chicos. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Cierro esta sesión. Volvemos a ingresar, por favor, chicos. Los espero.